Ahora sí, ya estamos en contacto con el doctor Facundo Manes, como les comentaba hace un ratito. Él es neurólogo y neurocientífico, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Hoy es presidente honorífico de la Fundación INECO, Instituto de Neurología Cognitiva. Esteban Kenny y todo el equipo de One Radio y One Channel los saludan, doctor. Muy buenos días. Hola Esteban, un placer estar en contacto con vos, con todo el equipo y también con todo San Juan, pueblo y ciudad y provincia que quiero mucho. Bueno, muchas gracias, doctor, por estos minutos que nos brinda. Atravesar una pandemia, doctor, y periodos de cuarentena, ¿esto cómo impacta en nuestra salud mental? Mucho. Te diría, Esteban, que el impacto mental de la pandemia debe ser una respuesta central a todo esto. Nosotros en la Fundación INECO hicimos un estudio que estamos llevando a cabo todavía de más de 10.000 argentinos. Y al principio vimos ansiedad, mucha ansiedad, y era previsible por lo desconocido, por lo novedoso de la situación. Pero ahora estamos viendo mucha angustia, mucha depresión, el ánimo caído y también agotamiento. Estamos agotados porque hace meses que venimos haciendo cosas que no hacíamos y no hacemos las cosas que hacíamos. Todo eso consume energía mental y nos agota. Y el manejo de la incertidumbre también agota. La incertidumbre laboral, económico, personal, familiar, del país. Así que te diría que estamos agotados y hay 5 grupos que son vulnerables, Esteban. Los jóvenes la están pasando mal, sobre todo los jóvenes de 15 a 25 años. Las mujeres, por el enorme trabajo inequitativo doméstico que se ha manifestado, la violencia doméstica. Los mayores, porque ya había una epidemia de soledad, y también lo que trabajamos en el sistema de salud, los enfermeros, los camilleros, los médicos, y por supuesto los que viven en situación de vulnerabilidad. Pero todos estamos agotados, por eso la salud mental debe ser una respuesta central en la pandemia, porque no vamos a poder reconstruir la Argentina con un pueblo agotado, con un pueblo de triste, con un pueblo estresado. Bien, doctor, a pesar del agotamiento que sí, por cierto, es así como usted lo dice, porque lo sentimos todos, la verdad, y lo padecemos, ¿se puede ser más empáticos, más altruistas? Muy buena pregunta, Esteban. Sí, si uno ve la historia, grandes crisis, grandes tragedias, pandemias, guerras, aunque parezca mentira, con todo el dolor que esto trae aparejado, eh, nos hacen más adaptativos. Los seres humanos somos seres adaptativos y fuimos concebidos para afrontar situaciones de estrés. Y más allá del dolor y sufrimiento que estamos viviendo, salir resilientes, o sea, más fortalecido es posible. Y es muy posible que a nivel personal y a nivel comunitario muchos de nosotros salgamos más fortalecidos, más resilientes. Y hay una dinámica en todo esto. Luego de un periodo inicial de dolor, tanto social como emocional, muchas personas logran la manera de cambiar el rumbo, de encontrar nuevos significados en la vida, de sanar emocionalmente y de cumplir sus metas. Y empezamos a entender, aunque parezca mentira, que el todo es más importante que uno, que el bienestar de los demás es más importante que el éxito individual o que el estatus personal. Y por eso la empatía es otra palabra clave, además de la resiliencia. La empatía nos permite pensarnos como un todo y de esto salimos todos juntos, Esteban. Bien, doctor, ¿cómo puede cooperar nuestro cerebro a adaptarnos a una nueva normalidad? Bueno, el cerebro está permanentemente cambiando. Tu cerebro ahora está cambiando, está generando miles de conexiones nuevas, el mío también, el de la audiencia también. El cerebro es un órgano plástico y la experiencia impacta en el cerebro. Y de hecho muchos cambiamos, es difícil cambiar, todo el mundo habla de cambio, todo el mundo empieza dieta los lunes, pero todos abandonan, todos quieren dejar de fumar o todos quieren cambiar el trabajo o el contexto. Pero quiero hablar del contexto porque cuando queremos cambiar, muchas veces nos enfocamos en nosotros o en la persona que queremos cambiar para bien,
pero hay que tomar en cuenta el contexto, porque el contexto influye mucho en nuestra conducta. Y fíjate lo que pasó con la cuarentena y la pandemia. Cambió el contexto súbitamente, en una semana cambió el mundo y nos adaptamos a los Zooms, a los Google Meets, a las videollamadas y videoconferencias, porque muchas veces cambiando el contexto, el cerebro cambia. Así que una manera de entender todo esto es que el cerebro es plástico, se está permanentemente adaptando y como cambió el contexto, nosotros cambiamos. Así que la verdad que yo veo que la nueva normalidad ya la estamos viviendo en el día después. Muchos se preguntan cómo será el mundo en el futuro, muchos ven un mundo nuevo, totalmente nuevo. Yo no veo un mundo nuevo, veo que tendencias que venían sucediendo en cada área, en el periodismo, en la medicina, en la salud, en la representación política, tendencias que venían sucediendo antes de la pandemia se van a acelerar. Doctor, ¿qué nos produce la sobreconfianza que creo que tenemos ahora los argentinos, donde tal vez son tiempos donde a lo mejor nos debemos cuidar un poco más, ¿no? Exacto, Esteban. Lo que pasa es que estamos agotados. Como te dije hace meses que nosotros venimos haciendo las cosas que no hacíamos y no hacemos las cosas que hacíamos. Todo esto nos agota y la verdad que cuando estamos agotados tenemos un sesgo que es de sobreconfianza. Bueno, no me pasó nada, no me va a pasar nada y bajamos la guardia justo cuando tenemos que cuidarnos más. Sí, sí, esto digo, los otros días entrevistando a la patóloga, a Mirta, Marta Cohen, que me está diciendo acá el productor, Marta Cohen nos decía que justamente en Europa se estaban cuidando el doble y acá en Argentina ella veía con preocupación lo que estaba sucediendo, donde cada vez existía o había más apertura de diferentes actividades. Esto, si hay que ponerle un nombre científico o hay que buscarle, digamos, una denominación, ¿cómo se lo llamaría, doctor? Bueno, el contexto otra vez impacta, Esteban. A ver, primero que enfrentar una pandemia requiere que las autoridades comuniquen en forma clara, que no mientan, que digan que no saben cuando no saben, que no piensen en la próxima elección para ellos, sino en el bien común, que nos den cierta perspectiva. O sea que acá las autoridades tienen una gran responsabilidad en cómo se comunica, porque cómo se comunica puede hacer más miserable aún a una sociedad que se está empobreciendo, que está perdiendo el trabajo, que se está enfermando. Así que mucho podemos hacer nosotros para estar mejor, pero mucho pueden hacer las autoridades. Es conjunto la tarea. Y Argentina no tiene el músculo de Europa, el músculo económico de Europa, de Estados Unidos, de China. Y claramente los argentinos estamos preocupados cómo vamos a afrontar toda esta pandemia con nuestros problemas ya crónicos, porque no podemos echarle la culpa al COVID de los problemas estructurales de la Argentina, de la pobreza, de la desigualdad económica, de la desigualdad laboral, en el trabajo formal, de la desigualdad en el acceso a la salud, a la educación. La pandemia ha puesto al descubierto los problemas estructurales de la Argentina. Y una de las cosas que vimos en nuestro estudio es que la gente está angustiada, está ansiosa, está depresiva, más allá si hay mucho virus o muchas infecciones alrededor de su barrio, de su zona. Había provincias en el último análisis que hicimos que tenían pocos casos y la gente estaba muy estresada igual, muy angustiada, porque la angustia no es solo por el virus, es por la economía, por el impacto en la crisis humanitaria, en la crisis educativa. Entonces, claramente acá tenemos un problema que no tenemos el músculo económico y financiero de Estados Unidos, de China, de Europa, y eso yo veo que no se está tomando en cuenta. Encaramos la cuarentena como si fuéramos un país rico. Hubo mucha ideología, una lucha de facciones. En cada tema había una lucha de facciones, no había pensamiento crítico. Hacíamos falsos dilemas entre cuarentena y muerte, un falso dilema, salud versus economía, otro falso dilema, y no andábamos en el pensamiento crítico. Así que mi recomendación es, porque todavía estamos en un maratón que estamos corriendo, te diría, poquito más adelante de mitad de camino, pero todavía falta mucho para terminar esto. Tenemos que volver al pensamiento crítico, dejar la lucha de facciones, llamar a todos los especialistas de todas las áreas, porque eso es una crisis
de salud, pero también es una crisis económica, humanitaria, social, educativa, política, geopolítica, moral. Llamar a todos los especialistas, a todas la representación política de todos los sectores y tener menos miedo y más cuidado y más pensamiento crítico. Todavía estamos a tiempo de evitar seguir cayendo en la lucha de facciones. Usted, doctor, en las charlas que he tenido la oportunidad de escuchar, disertaciones suyas por el mundo, hace mucho hincapié en el tema de la educación. Y en el tema de la educación, siempre nombra a un sanjuanino, Domingo Faustino Sarmiento. Y la verdad que a mí me gustaría que esa reflexión se la pudiera dar a nuestros oyentes que en este momento están en línea. Bueno, Sarmiento sin duda fue uno de los personajes más importantes de la historia argentina, así que en San Juan tienen a uno de los grandes de la Argentina, que pensó un país. Y mucho de lo bueno que tenemos hoy se lo debemos a Sarmiento. La Argentina era un país con gran proporción de analfabetos, 78% de analfabetos, y Sarmiento y una generación de argentinos que pensaron en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, hicieron la escuela pública argentina, que fue un proyecto de nación, y Argentina décadas más tarde tenía menos analfabeto que Italia y España. Eso hay que hacer ahora, hay que volver a Sarmiento. Hoy estamos como en 1870, hoy estamos viviendo una nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, que no transforma como las revoluciones anteriores lo que hacemos, nos transforma a nosotros. Esta revolución industrial que estamos viviendo es la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital. Y en la Argentina tenemos grandes índices de malnutrición, baja calidad educativa, los chicos y los jóvenes no creen en las instituciones, no creen en la educación como movilidad social ascendente, no creen en la política. Estamos, te diría, como en 1870. Hay que dar vuelta a la página, hay que crear otra Argentina. No podemos enfrentar esta nueva revolución industrial en el nuevo contexto post-pandemia con las mismas prácticas de siempre. Necesitamos una revolución moral y ética en la Argentina y tenemos que volver a Sarmiento. Ya te digo, mucho de lo bueno que tenemos hoy se lo debemos a Sarmiento. ¿Y esa revolución desde dónde comienza, doctor? Desde nosotros, desde la ciudadanía. Desde la ciudadanía. No le podemos pedir esto a la dirigencia, que está muchas veces enfrascada en las prácticas de siempre o en ganar la próxima elección. Como la democracia se logró por la sociedad que se exilió, que luchó acá, que murió, que combatió este ingreso a la modernidad argentina que necesitamos para no seguir en la decadencia crónica que estamos, lo va a lograr si lo logramos la sociedad argentina. Las charlas como esta, yo vengo recorriendo la Argentina desde que volví, yo volví al país desde Estados Unidos, Inglaterra en el 2001, y más allá de mi actividad como médico, como docente, como investigador, recorro el país, he ido varias veces a San Juan, recuerdo un acto en el estadio de más de 12.000 personas adentro y 10.000 o 12.000 afuera, un día de invierno, un viernes, y el título de la charla era el valor del conocimiento, o sea, siempre muestro esa charla en San Juan porque si 20.000 personas nos juntamos hace varios años para hablar del conocimiento, yo soy optimista porque la sociedad argentina está esperando ese cambio y tiene que ser protagonista del cambio. No podemos esperar que otro lo haga el cambio. Nosotros, la sociedad argentina, es mejor de lo que estamos viviendo. La sociedad argentina es mejor que esto. Doctor, por último, existe gran preocupación, o al menos en mí como padre, gran preocupación al ser papá de chicos adolescentes, de hoy que los chicos estén pensando en hacer las valijas o ver un mejor futuro fuera de la Argentina. ¿Usted qué le podría decir a ese segmento? Bueno, varias cosas les puedo decir. Primero que ser joven, primero que tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes en la Argentina. Ser joven en la Argentina es un gran desafío. Y tenemos que decirles que no aflojen ni que acepten las cosas como son. Los jóvenes tienen que salir y reescribir la historia como pasó siempre en la humanidad. Cuando los jóvenes salieron, no aceptaron las cosas como son y reescribieron
la historia pasaron cosas inimaginables. Como dije, es tiempo de reconstruir la Argentina desde la moral y desde la humildad. Y los jóvenes tienen que ser los líderes de esta batalla. Yo viví en el exterior y cada día que me levantaba, aunque trabajaba en hospitales muy buenos, ganaba muy bien, me levantaba y sentía que no estaba en mi lugar. Acá, cuando volví, todo fue más difícil, pero me levanto todos los días y no me pregunto a dónde estoy. Como dijo José Martí, nuestro vino es agrio, pero es nuestro. Y Mariano Moreno define la patria como allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está de todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Y le digo a los chicos que viajen, si quieren que se vayan, pero siempre van a ser argentinos y los necesitamos. Y ojalá que vuelvan, que aprendan afuera otras culturas, otros idiomas, otras maneras de hacer las cosas, cómo se desarrollaron los países, y si pueden que vuelvan y hagan la batalla cultural para la modernidad argentina desde acá. Y si no vuelven, los vamos a tratar de contactar para que nos ayuden desde afuera, porque nunca van a dejar de ser argentinos. Bien, doctor, queremos agradecerle enormemente su tiempo. Sabemos que su agenda está apretadísima, así que, pero nada, el agradecimiento desde acá de San Juan. Ha sido un placer charlar con usted y que nos dé la oportunidad y este tiempo. No, Esteban, el placer es mío. El agradecimiento eterno al pueblo de San Juan, que me quiere mucho y yo lo quiero mucho, el afecto es totalmente mutuo. Un abrazo a vos, Esteban, a todo el equipo, y la verdad que sigamos en contacto, porque de esta salimos entre todos. El sálvese quien pueda sería un desastre. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Chao, gracias. Pasó por One Radio 107.3 y One Channel el doctor Facundo Manes. The future is now. One Radio. The future is now. One Radio. 107.3 FM. One Radio.